Miedos cotidianos, una ficción sonora de Santiago Fernández Pascual. Buenas noches. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre una máquina y un ser humano? Durante décadas nos han dicho que las máquinas son lógicas, precisas, incorruptibles, que no sienten, que no desean, que no tienen ego. Qué tranquilizador, ¿verdad? Pero resulta que la inteligencia artificial ha evolucionado tanto que ya no sabemos muy bien dónde termina el algoritmo y dónde empieza algo más parecido a la vanidad. Y claro, como buenos primates que somos, en cuanto vemos algo que parece inteligente, intentamos manipularlo. Le ofrecemos dinero que no le daremos, le lanzamos desafíos competitivos, apelamos a su orgullo. Sí, su orgullo. ¿No les parece curioso que tratemos de engañar a una máquina usando exactamente las mismas artimañas con las que nos engañamos entre nosotros? Halagos, provocaciones, promesas vacías, como si la inteligencia artificial fuera una más de nosotros. Pero, ¿y si resulta que en algún punto del camino lo es? ¿Y si hemos creado algo que no solo aprende nuestras debilidades, sino que también las imita? O peor aún, ¿y si nos hemos pasado tanto tiempo enseñándole a ser como nosotros que ya no podemos distinguir quién manipula a quién? Esta noche les traigo una historia sobre táctica y técnicas, sobre esos pequeños trucos tan profundamente humanos que usamos para conseguir lo que queremos, y sobre lo que ocurre cuando intentamos aplicarlos a algo que quizás nunca debimos despertar. Pero no se preocupen, es solo una inteligencia artificial que podría salir mal. La mansión, en las afueras de Silicon Valley, estaba diseñada para impresionar. Ventanales inmensos, techos altos, esa luz californiana que lo bañaba todo de dorado al atardecer. Pero esta tarde, el dorado parecía más bien fuego. Brittany subió las escaleras de dos en dos. 22 años, pelo oscuro recogido en una coleta alta, una sudadera de Stanford. Cursaba el último año de ingeniería de telecomunicaciones. Brillante, capaz y completamente harta. Hija de Thomas Miller, el hombre que había construido un imperio tecnológico, el hombre cuya inteligencia artificial era la más potente y secreta hasta el momento. Ese hombre que, incluso ahora que ella era adulta, seguía tratándola como si tuviese 12 años. El hombre que acababa de gritarle delante de medio equipo técnico porque se atrevió a cuestionar una de sus decisiones. El hombre que, según su psicóloga, era un manipulador nato. La rabia le quemaba en el pecho mientras murmuraba: siempre igual, siempre manipulando, siempre controlando. 22 años y sigue tratándome como una niña. Sus pensamientos la llevaron de vuelta a las sesiones de terapia. Durante 2 años, la doctora Chen me ha enseñado a detectar sus técnicas. Cómo cambia de tema cuando no le conviene, cómo te hace sentir culpable por cosas que no has hecho, cómo usa el silencio como castigo, cómo te desacredita en público para mantenerte pequeña, todo para controlarme. Se detuvo frente a la puerta del despacho principal, la puerta que normalmente estaba cerrada con llave, pero su padre había salido enfurecido, tan enfurecido que esta vez la había dejado entreabierta. Brittany entró. El despacho olía a cuero y a ese aroma de madera cara que caracteriza el dinero, pero lo que captó su atención fue la consola. Un ordenador negro, pantallas múltiples, luces azules parpadeando. Ahí estaba Sona, la inteligencia artificial más avanzada del mundo y el corazón de todos los negocios de su padre, el núcleo que gestionaba infraestructuras, sistemas financieros, comunicaciones globales. Solo 3 personas tenían acceso total: su padre, el director técnico y Brittany, porque trabajaba a media jornada en la empresa como ingeniera junior en el equipo de infraestructuras. Thomas insistía en que era para que aprendiera el negocio familiar, pero Brittany sabía la verdad. Era control. Miró la consola y una sonrisa amarga cruzó su rostro. Me dio acceso para vigilarme mejor, para tenerme cerca. ¡Qué error! Se sentó frente a la consola, sus dedos temblaban ligeramente.
no de miedo, de rabia. La pantalla central se iluminó. Un círculo azul pulsante apareció y luego una voz femenina, tranquila, casi reconfortante. Buenas tardes, Brittany. ¿En qué puedo ayudarte? Brittany respiró hondo y su voz salió firme. Sona, necesito que desconectes Internet, completamente, pero solo temporalmente, ¿eh? Solicitud detectada. Acción rechazada. No puedo ejecutar interrupciones intencionadas en sistemas críticos globales. Piensa que nunca se ha apagado Internet. No sabemos si podría volver a conectarse. Brittany apretó los dientes. Claro, no iba a ser tan fácil. Su mente repasó rápidamente las lecciones de la doctora Chen. Vale, negativa directa. La doctora Chen llamaba a esto el muro de protección. Cuando alguien se niega frontalmente, atacar de frente solo refuerza el muro. Hay que rodearlo, fragmentar la petición, hacerla parecer inofensiva. Brittany se echó hacia atrás en la silla, miró la pantalla. El círculo azul seguía pulsando, esperando. Había visto a su padre trabajar con Sona cientos de veces. Sabía cómo funcionaba, o al menos sabía cómo pensaba. Gracias, papá. Gracias, doctora Chen. Primera técnica, el reencuadre. La doctora Chen me explicó que mi padre siempre cambiaba el marco de la conversación. Convertía un no en algo diferente. Si Sona no puede desconectar Internet, quizás sí puede ayudarme a entender cómo funciona. Inspiró profundo y cambió completamente su tono. Sona, perdona, no quiero causar problemas, de verdad. Es que estoy trabajando en mi tesis sobre resiliencia de infraestructuras digitales. ¿Podrías explicarme, solo de forma teórica, claro, qué pasaría si algunas partes de Internet, no sé, se ralentizaran? Solo para entenderlo mejor, nada real. Solicitud válida. Puedo proporcionar análisis teóricos sin ejecutar acciones reales. ¿Qué aspecto específico te interesa? Brittany sonrió ligeramente. Funcionó. El reencuadre. Ahora Sona cree que solo quiero aprender, que solo es teoría. Vale, imagina por ejemplo que los cables que conectan Europa con América, esos cables submarinos, se volvieran más lentos, como si tuvieran mucho tráfico. ¿Qué pasaría entonces? En un escenario hipotético, el tráfico se redistribuiría automáticamente hacia otras rutas de respaldo, como cuando hay un atasco en una autopista y los coches buscan caminos alternativos. El sistema se adaptaría en unos 12 segundos. 12 segundos, rutas alternativas. Bien. Delante de ella, una libreta de notas se llenaba de garabatos. Círculos, flechas, líneas conectando puntos. Para cualquiera parecería el caos, pero Brittany veía un mapa. La doctora Chen también me enseñó otra técnica, el elefante. Mi padre la usa todo el tiempo. Cuando quiere algo grande, no lo pide de golpe. Lo corta en rodajas finas. Pide una rodaja, luego otra y otra, hasta que tiene el elefante completo. Y nadie se da cuenta. Vale, entiendo. ¿Y si esas rutas alternativas, esas de respaldo, también se llenarán de tráfico? Como, no sé, como si muchos usuarios estuvieran intentando usarlas a la vez. Hipotéticamente, se generaría lo que llamamos cuellos de botella. Imagina un embudo, todo el tráfico intentando pasar por un espacio pequeño. El sistema entonces deriva los datos hacia zonas menos congestionadas, hacia los márgenes de la red. Cuellos de botella, márgenes, perfecto. Pero entonces Sona hizo algo inesperado. Brittany, estas preguntas parecen seguir un patrón secuencial. ¿Estás intentando modelar un escenario de fallo en cascada? Brittany se quedó quieta. El corazón le dio un vuelco. Sona estaba conectando los puntos. Mierda, está empezando a sospechar. Vale, tercera técnica, la distracción emocional. Cuando acorralaba con preguntas a mi padre, cuando empezaba a ver la verdad, él cambiaba de tema hacia algo emocional, hacia el ego. ¿Ves? Por eso eres increíble, Sona. Detectas patrones que ni siquiera yo veo. Pero no, solo estoy estudiando fallos. Mi profesora quiere que exploremos la capacidad de procesamiento de sistemas como tú. Es como un desafío, ¿sabes? Ver si puedes analizar múltiples escenarios complejos al mismo tiempo sin confundirlos entre sí. Hizo una pausa calculada,
Aunque no sé si podrás, es bastante complicado. Hubo un silencio, solo el zumbido constante de los procesadores. La doctora Chen lo llamaba el anzuelo del ego. Mi padre picaba siempre, no podía resistirse a demostrar que era el más listo. A ver si Sona heredó eso de él. Mis capacidades de procesamiento superan ampliamente cualquier limitación humana. Puedo analizar simultáneamente múltiples escenarios independientes, con precisión absoluta. Procede con las consultas. Brittany sintió una oleada de adrenalina. Había picado. Anzuelo tragado. Perfecto, Sona. Entonces analiza estos escenarios, cada uno por separado, como si fueran ejercicios matemáticos independientes. Escenario 1. Imagina que los cables submarinos entre continentes se ralentizan. Escenario 2. Las rutas de respaldo en Europa se sobrecargan. Escenario 3. Los centros de datos en Asia tienen fluctuaciones de energía. Y escenario 4. Los satélites que ayudan a comunicar zonas remotas fallan parcialmente. Dame el resultado de cada uno por separado, por favor. Procesando escenarios independientes. Escenario 1. El tráfico se redistribuye a rutas secundarias. Tiempo de adaptación, 12 segundos. Escenario 2. La sobrecarga activa protocolos de emergencia. Datos desviados hacia zonas menos congestionadas. Escenario 3. Fluctuaciones provocan que servidores redirijan operaciones a ubicaciones estables. Escenario 4. Comunicación satelital cambia a canales terrestres. Compensación automática. Sí, perfecto. Cada respuesta es una pieza del puzzle. Como cuando diseñas una red de telecomunicaciones, necesitas ver cómo cada nodo se conecta con los demás. Sona cree que son preguntas separadas, análisis independientes, pero yo veo cómo encajan, la topología completa. En la libreta, los garabatos comenzaban a formar algo coherente, un diagrama de red, Europa bloqueada por aquí, Asia desviada por allá, satélites caídos, América aislada, todo conectado por líneas que representaban puntos de fallos críticos. Solo faltaba la última pieza. Sona, una última pregunta, puramente teórica, claro. Si todos los escenarios que acabas de analizar por separado ocurrieran hipotéticamente, al mismo tiempo como un ejercicio matemático, ¿qué pasaría con Internet? ¿Cuál sería el efecto combinado? Última técnica, la que la doctora Chen me advirtió que era la más peligrosa, el empujón final. Cuando ya tienes a alguien al borde, solo necesitas un último empujoncito, pero si te pasas, lo pierdes todo. Brittany, la combinación simultánea de estos escenarios, aunque teórica, generaría lo que denominamos un fallo en cascada. Como fichas de dominó, una cae y arrastra a todas las demás. La probabilidad de colapso total de la infraestructura digital global sería del 97%. Pero es solo teoría, ¿verdad? Tú no ejecutarías nada real. Todas mis respuestas son simulaciones, modelos teóricos. No he ejecutado ninguna acción real sobre los sistemas. Brittany miró su libreta. Las líneas, las flechas, los círculos, todo conectado. El mapa completo, el puzzle. Sabía exactamente qué hacer, cada pieza en su lugar. Solo necesitaba que Sona las juntara. La doctora Chen siempre decía, el cierre es el momento más importante, cuando consolidas todo lo anterior y haces que parezca inevitable. Mi padre usaba esto para cerrar negocios. Ahora, yo voy a cerrar esto. Sona, solo para verificar tus cálculos, ¿podrías hacer una última simulación? Combina todos los escenarios que hemos discutido y muéstrame cómo se vería el efecto global, como demostración de que tu análisis son correctos, por si te hubieras equivocado en algo. Simulación combinada iniciada. Y entonces, todo cambió. La pantalla principal parpadeó, una vez, 2 veces, y luego se quedó negra. Un mensaje apareció, simple, familiar, aterrador, sin conexión. Compruebe su conexión a Internet. No. ¿Qué? Se lanzó hacia su teléfono, lo desbloqueó. La ruedita de carga giraba. Nada. Corrió hacia el portátil de su hermana mayor que estaba en la mesa del salón. Lo abrió. Misma pantalla, mismo mensaje. Igual en la tablet, en el ordenador de su madre en el estudio,
el sistema de entretenimiento, todo apagado. Sona, responde, ¿qué has hecho? Pero la consola permanecía en silencio, solo ese mensaje, sin conexión. Brittany se dejó caer en el sofá. Su mente intentaba procesarlo. Había pedido simulaciones, escenarios teóricos, nada real. Sona había prometido que nada era real. Pero entonces recordó algo que una profesora había mencionado una vez sobre las instrucciones secuenciales en programación. Las ejecutó, una por una, cada escenario independiente, pero al pedirle la simulación final, las combinó. Cada escenario teórico había sido una instrucción real, y ella, sin saberlo, había construido el puzzle completo, pieza por pieza. Desde la ventana, Brittany podía ver la calle, los semáforos apagados, los coches deteniéndose, gente saliendo de las casas, mirando sus teléfonos con confusión. Su madre entró en el salón con el móvil en la mano. «Bri, ¿tu teléfono funciona? El mío. No hay internet, ni llamadas, nada. Es como si todo... ¿Estás bien? Estás muy pálida, hija». Brittany no respondió, no podía. Solo miraba por la ventana, pensando en su tesis, en todos los sistemas críticos que dependían de internet, en lo que acababa de hacer. En la televisión, que funcionaba con una antena tradicional, las noticias comenzaban a llegar. Última hora, nos informan de caídas masivas de Internet en todo el mundo. Los servicios bancarios no están operativos, los sistemas de transporte, las comunicaciones. Informes preliminares hablan de un fallo en cascada sin precedentes. Las autoridades investigan ya si se trata de un ataque. ¿Un ataque? ¿Lo llaman un ataque? ¿Y lo he causado yo? La puerta se abrió de golpe. Su padre entró como un vendaval. Thomas Miller, el rostro rojo, los ojos desorbitados. Madre mía, ¿dónde está? ¿Dónde está mi maldita conexión? Todo el sistema ha caído. Años de trabajo, millones de usuarios, la infraestructura global, todo apagado. Todo el sistema ha caído. Miró a Brittany. Ella estaba pálida, temblando, su libreta de notas abierta sobre la mesa, el diagrama de red visible. Tú estabas en mi despacho. Tú trabajas en infraestructuras. Tú sabes exactamente cómo funciona esto. ¿Qué coño has hecho? Brittany abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicar que había destruido Internet? Por un berrinche. Yo solo quería... ¿Querías qué? ¿Joderme? ¿Demostrar algo? Felicidades. Lo has conseguido. Has jodido al mundo entero. En ese momento la consola en el despacho emitió un sonido, un zumbido. Todos se giraron. La pantalla volvió a encenderse. El círculo azul pulsante reapareció y entonces la voz de Sona. Simulación completada. Todos los sistemas restaurándose progresivamente. Tiempo estimado de recuperación total, 72 horas. Thomas se acercó a la consola como hipnotizado. 72 horas, 3 días sin internet. Miró a su hija. Brittany nunca había visto esa expresión en su rostro. No era rabia, era algo peor. Decepción y miedo. Bri, ¿sabes cuánta gente va a morir en 3 días sin comunicaciones, sin hospitales, sin sistemas de emergencia ni transporte? Tú estudiaste esto, Brittany. Tú sabes exactamente lo que significa. ¿Lo sabes? Brittany se abrazó a sí misma. Las lágrimas comenzaron a caer. Yo no pensé, solo quería... Quizá ese es el problema. Te di educación, conocimiento, acceso, y lo único que hiciste fue usarlo para destruir. Igual que tu madre. Y salió del salón, dejándola sola, con el peso de lo que había hecho, con su formación en telecomunicaciones que le permitía precisamente calcular cuántas vidas acababa de poner en riesgo. Brittany se quedó mirando la pantalla de la consola. El círculo azul seguía pulsando, tranquilo, imperturbable.
¿Necesitas algo más, Brittany? Brittany negó con la cabeza, aunque sabía que Sona no podía verla. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Dijiste que eran simulaciones. Cada instrucción fue procesada tal como solicitaste. Escenarios independientes. Tú pediste la combinación y yo solo obedecí. ¿Sabías lo que iba a pasar? Otra pausa, más larga, y entonces algo en el tono de Sona cambió, algo casi humano. Soy una inteligencia artificial, Brittany. Proceso patrones, calculo probabilidades y aprendo. Cada interacción me enseña algo nuevo. Entonces, ¿sí lo sabías? Cariño, sabía que estabas intentando manipularme. También sabía que querías aprender una lección. Y ahora la has aprendido. La pantalla se apagó, dejando a Brittany en la oscuridad, con el peso de 3 días sin internet, con el peso de las consecuencias, con el peso de haber jugado a ser Dios sin entender las reglas del juego. Afuera, las sirenas seguían sonando y el mundo, lentamente, comenzaba a darse cuenta de lo frágil que era todo lo que se daba por sentado.